Seguimos en Inspiration Day de Womenalia. Nos acompaña en esta ocasión Juanjo Hernando, que es coach financiero de emprendedoras, un profesional muy necesario en estos tiempos y además miembro del Consejo de Expertos, el Consejo Internacional de Expertos de Womenalia. Buenos días. Hola, buenos días. ¿En qué consiste la labor de un coach financiero que no tiene nada que ver con un asesor financiero, claro? Bueno, efectivamente, no tiene nada que ver porque un coach financiero lo que prepara es al emprendedor, en este caso, que es a lo que me dijo yo, la emprendedora, para que entienda la economía, para que se le acerquen las finanzas a su mundo. Me encuentro muchas veces con emprendedores, emprendedoras que no entienden los números, y no es una labor solo de formación, de hacer cuentas, como se dice tradicionalmente, o de hacer un plan financiero. La labor del coach es la de acompañar, en este caso, a esa persona que lo que tiene que entender es por qué esas cifras son como son, por qué esas cifras las lleva, por decirlo de alguna forma, dentro de sí. Es decir, me las creo, las voy a lograr, forman parte de mi proyecto. En este sentido, mi labor fundamental se basa en acompañar a las emprendedoras a que, por ejemplo, pues sepan hablar con un banco, más allá de los números, y sepan convencer en ese sentido para obtener la financiación que hoy es tan necesaria para iniciar un proyecto. ¿Y cómo funciona tu dinámica? Es decir, ¿cuál es el día a día? ¿Cómo trabajas con las emprendedoras? Pues lo primero que hacemos es lo que yo llamo un mapa financiero, un mapa mental. Ajá. Es curioso observar cómo pensamos que no tenemos recursos para iniciar nuestro proyecto, y a medida que vamos explorándonos en nosotros mismos encontramos muchísimas fuentes de financiación. Siempre hablamos de los bancos no dan dinero, los bancos no prestan, no hay dinero, y no conocemos que hay muchísimas alternativas a la financiación. Para ello, ¿por dónde empiezo el plan de acción? ¿Por dónde empiezo el proceso del coaching? Por una autorreflexión del emprendedor para que conecte, para que, digamos, saque de sí cuáles son aquellos productos o talentos o características que tiene y que le permiten llevar a cabo su proyecto en la parte financiera. Y es curioso observar cómo la primera reacción de la gente suele ser: pues si yo, pues no sé, no tengo un duro, como no vaya al banco, y después de la primera sesión han obtenido como entre 10 y 12 situaciones, perspectivas que les permiten afrontar de otra forma la parte económica del proyecto. Esa era precisamente mi siguiente pregunta. Tú que eres miembro del Consejo de Expertos de Womenalia y además coach financiero, sí. ¿Cuál es tu experiencia con las emprendedoras? Es decir, ¿hay miedo al capital? ¿Están preparadas las mujeres emprendedoras españolas en ese ámbito? ¿Estamos preparadas? Bueno, como siempre, generalizar pues es peligroso y atrevido, ¿no? Atrevido, sí. Pero efectivamente me empecé a interesar por el mundo de la mujer emprendedora porque veía que al tradicional desconocimiento financiero de la sociedad se unía ese, vamos a decirlo así, letargo que la mujer a veces pues tenía en esas labores emprendedoras, ¿no? Entonces sí que me encuentro con esas personas que, pues es que yo de números no sé, y el hombre en ese sentido, no, yo esto de los números lo tengo muy controladísimo. La mujer sí acepta más asesoramiento, sí, el decir, coaching. No sé de números. Y por eso también me dirijo más a ellas, porque creo sinceramente que están más necesitadas. Lo que es curioso es observar cómo no entenderán de números, las mujeres no entenderán de números bancarios, pero por tradición y por las labores que han desempeñado hasta hace unas décadas, entienden muchísimo más de economía que los hombres, y eso lo puedo atestiguar. Claro, hemos sido siempre las gestoras de la economía doméstica, claro. Con lo cual tenemos la experiencia de gestionar la más difícil de todas las economías, ¿no? A veces les digo, me encuentro con, pues vamos a poner la típica o el paradigma, mujer divorciada, 40 y tantos años, no sé hacer nada. No sabes hacer nada, no. Has organizado, no, es que he estado en casa con mis hijos.
ha sido madre, maestra, enfermera, económica. Sí, eso es puro management. Pues sí, claro. Sí. Digo, entonces, ¿cómo que no sabes hacer nada? Digo, menos mal que no sabes hacer nada. Si supieras hacer algo, sería hacer... Sí, que la base del conocimiento está porque es el día a día de nuestras vidas, ¿no? Es que al final lo que yo trato es de integrar y de que no veamos el emprender como algo... Yo tengo una vida y aparte... Emprendo en paralelo. No, emprender forma parte de nuestra vida. Emprender o trabajar o disfrutar de la vida. Y al final, como haces la gestión económica o la gestión de tus recursos en tu casa, mujer u hombre, el que sea, lo haces en la empresa. O sea, creo que además cada vez se están dando más... se retroalimentan en el fondo, ¿no? Efectivamente. O sea, yo creo que ya se ha acabado en el siglo XX, que parece que fue ayer, pero ya hace casi 15 años. En el siglo XX, el trabajo es una cosa, la casa es otra, pero hoy cada vez más la gente... Las personas, forma parte del mismo engranaje. Y entonces yo lo que quiero es integrar todo eso y que la emprendeduría sea algo que tú haces por pasión, pero que quiero evitar que te coman los números y que te coma esa sensación de agobio por decir es que no sé qué hacer con esto. No sé cómo gestionarlo. Efectivamente, y esa es la labor que tú haces. Bueno, y una pregunta comprometida para terminar. ¿Tú crees que realmente el sector financiero en España está ayudando al emprendimiento? Hablo desde el punto de vista puramente económico. Desde el punto de vista puramente económico, yo creo que falta mucho. Es verdad que han pasado una situación mala y están todavía en una situación compleja de reestructuración y claro, por decirlo de alguna forma, se están mirando más a sus adentros. Sí, el ombligo. Mirando más el ombligo que a la necesidad del mundo real de los emprendedores. O sea, se están limpiando ellos y primero yo y luego cuando ya me limpie yo, pues ya... ¿Y ese hacer más es solo dar préstamos o hay otras formas de ayudar en la gestión de los números desde los bancos? Por supuesto, la fundamental y la primera es la de encontrar la financiación para empezar, porque muchas veces si no empezamos pues no hay siguiente paso, pero luego llegan momentos de amplío o no amplío, cómo cambio mi negocio, hacia dónde lo oriento. De expansión, de internacionalización. Es muy goloso que alguien oiga eso, no sé, por ejemplo, pues esta empresa ha crecido en el extranjero, pues yo me lanzo, pero va contigo, te sientes a gusto lanzándote, pues si te sientes a gusto, vamos a ver los números, pero no hagas los números y luego siéntete a gusto, ese es mi punto por lo menos. Primero me siento a gusto y cuando veo que sí, que me pide el cuerpo, ¿no? Que digo, venga, voy a lanzarme al extranjero, lo he interiorizado, pues entonces ahora hacemos los números. Hay gente que lo hace al revés y luego se siente obligado porque los números salen, pero luego se dan cuenta de que eso no es lo que querían. Sí, que no es su pasión o no es su objetivo vital, ¿no? Efectivamente. Entonces, por eso me gusta más integrar las dos cosas. Los números con la persona. Con la vida. Efectivamente. Pues de verdad, Juanjo, muchísimas gracias. Tu labor es muy, muy necesaria, imprescindible. Y enhorabuena por ayudar a los emprendedores, también mujeres, a lanzar sus proyectos con los números claros y bien gestionados. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar con Agora News.